Hola a todos, ya estamos en un episodio más, estamos en el episodio número 83, ya llevamos casi 4 episodios con Pedro Pablo donde hemos estado conversando desde nuestras casas por medio de WhatsApp, así que hemos estado tratando de cumplir ahí las regulaciones. Pero Pablo, ¿cómo estás? Pues muy bien, Marcel, aquí un día más lleno de energías, la verdad, a pesar de estar en casa, creo que ha sido un buen equilibrio el que se encuentra en este tipo de trabajo, ¿verdad? Sí, y fíjate que he estado pensando y creo que una de las cosas que hemos logrado concluir es que al final este tipo de contenido que vamos haciendo, ya estamos en el episodio número 83, al final el objetivo es empoderar a la audiencia, es empoderar al darle ese tipo de información como el que vamos a hablar hoy y como hemos hablado en los 83 episodios, en donde le estamos dando información de valor que ellos pueden utilizar para tomar sus decisiones en sus emprendimientos. Exacto. No, sí, al final creo que otro del contenido que hemos intentado transmitir a bastantes de los oyentes es que hay que eliminar esa barrera o ese gap de información valiosa entre empresas grandes que ya tienen esta información y pues los emprendedores o pequeñas empresas que quieren llegar a otros niveles, digamos, ¿verdad? Sí, definitivamente, y por eso es que buscamos a personajes, así como el día de hoy que tenemos a Arturo Samayoa, que es el gerente general del campus tecnológico. Muchos lo han escuchado, estoy seguro que es el campus de tecnología que está ubicado en zona 4, tienen casi ya 3 edificios, bueno, tienen 3 edificios ya casi llenos de emprendimientos de tecnología. Él es un ingeniero químico en la Universidad del Valle de Guatemala, tiene una maestría en administración de la UFM y también es profesor de MBA en la Universidad San Pablo de Guatemala. Así que creo que es una persona que nos va, bueno, y además tiene muchísima experiencia como gerencia en muchas industrias. Así que creo que Arturo nos va a venir a compartir muchísimas cosas. Arturo, no sé si nos escucha. Los escucho perfectamente. Hola Marcel, hola Buenísimo. Pedro Pablo, gracias por la invitación y a la Bienvenido, audiencia Arturo. aquí y de tu podcast. Muchas gracias. Gracias Arturo, qué gustazo tenerlo aquí. Hace ratos que queríamos invitarlo para conversar sobre todo el ecosistema de temas de emprendimiento en Guatemala. Pues usted es el gerente de uno de los ecosistemas más grandes que existen en el país, pero también creo que es una buena manera de empezar porque, digamos, ahorita ustedes como campus, como empresa inmobiliaria, también tienen muchos retos exactamente en esta situación en donde tienen que empezar a ver cómo hacen para manejar esa situación que afecta también a los emprendedores. Entonces, tal vez nos gustaría comenzar por ahí, Arturo, en donde nos pueda comentar qué retos están ustedes ahorita manejando para manejar esta situación que nos encontramos. Pues retos hay muchos, ¿verdad, Marcel? Nosotros promovemos dentro de la verdad que es el valor que se percibe del TEC siempre ha sido el generar este ecosistema. Nosotros vendíamos la idea siempre de generar una comunidad y hoy en día esta situación que va a ser temporal está produciendo unos efectos permanentes donde ahora la cercanía cobra una dimensión distinta. Puedes estar cerca, sí, pero siempre y cuando estés a 1,5 metros, 2 metros de distancia. ¿De qué manera entonces nosotros ahorita este reto es cómo promovemos esta como nueva forma de hacer comunidad, estando distanciados, pero sabiendo que la importancia que tiene el que todos estos factores que agregan valor puedan seguir convergiendo? O sea, de qué manera podemos converger y realmente proponer y generar nuevas ideas, nuevos negocios, nuevas oportunidades con este nuevo distanciamiento. Sí, Sí, Arturo, algo que me gustaría mencionar y tal vez me iluminas un poco en cómo posiblemente esta nueva manera de funcionar los puede llevar a crear este nuevo tipo de comunidades, pero es que creo que el mundo que era antes, hace 3 semanas, hablábamos de la globalización como el eje principal, el objetivo principal de cualquier negocio o cualquier industria, ¿verdad? Pero creo que hoy se ha volcado un poco a la localización en lugar de la globalización. Entonces, me parece bastante interesante lo que decís, de que tienen que encontrar otra manera de crear comunidad a pesar de las dificultades que hay. Y yo creo que la localización justamente es como un punto clave para esto, ¿verdad? Total. Y por supuesto, ¿vale? Nosotros decimos, vendemos un espacio físico y vamos a seguir haciéndolo, pero este espacio físico tiene que tener una forma híbrida, como tenemos que trabajar hoy en día.
la forma como hacemos comunidad pues va a tener que cambiar. Este nuevo regreso, que me encanta el término cuando dicen la nueva normalidad, pues sí, vamos a regresar a una normalidad, pero va a ser nueva, va a ser distinta, no la que percibíamos hace un mes y medio. Y ahora la forma de cómo hacer comunidad pues va a tener que moldearse a esa forma. Yo sí veo y la tendencia la vemos venir como un tema de, pues bueno, al final el espacio efectivo que vamos a tener muchos en oficina, pues de alguna manera o se va a ver reducido o lo vamos a tener que direccionar o dimensionar de una forma en la que realmente podamos tener esa comunidad con un distanciamiento, siendo pues siempre precavidos, pero la comunidad siempre la vamos a tener, es un factor fundamental en el desarrollo no sea de negocios, ya sea de nuevas ideas, de generar innovación, siempre la comunidad es importante. Perfecto. Sí, y creo que eso es algo que ustedes han venido construyendo en los últimos casi 5 años y ha tenido bastante éxito, Arturo, pero eso creo que lo vamos a conversar un poco más adelante. Yo creo que cuando pusimos el post que íbamos a hablar con el gerente general del Campus Tech, muchos nos preguntaron de qué reacciones han tenido de los emprendedores que estamos dentro del Tech, digamos en cuestiones de alquiler, de rentas, de costos fijos, de gastos fijos hacia nosotros. La reacción primaria que ustedes tuvieron fue ayudarnos con el tema de becarnos o darnos un 50% de descuento, pero ¿qué reacciones existieron dentro de los emprendedores al momento que sucedió todo esto, en donde tengo que estar pagando esto, pero ¿qué reacciones existieron? Pues como siempre, va Marcel, hay diferentes tipos de emprendedores. Va a haber aquel emprendedor donde para esto fue una hecatombe y entra en una crisis existencial tremenda. Y están aquellos como nosotros también, el tema que veíamos venir en transformación digital, en esta nueva revolución 4.0, que algunos empresarios quizás lo veían como algo, bueno, va a pasar, pero no está pasando ahorita y eventualmente me va a llegar la necesidad de hacer una transformación digital. Y lo que vino a hacer esta crisis o este COVID-19 es acelerar ese proceso. Y dice mucha gente, bueno, puchicas, no estaba preparado para abrirme de esta forma, para tener gente trabajando desde su casa, el home office, el teletrabajo, ¿de qué manera integro esto? Y habían empresarios que ya lo tenían dentro de su modelo como algo que ya estaban haciendo, ¿verdad? Tenían gente trabajando, ya habían disminuido sus espacios efectivos, por así decirlo, de oficina, en espacios donde pues, ya tenían cierta parte operativa, pero tenían gente trabajando en casa que les había funcionado muy bien. Entonces, entre todo este mix, cuando vino esta situación, cuando entramos en estado de calamidad, pues hubieron empresas que todavía siguieron trabajando en este modelo. Por supuesto, en vez de venir de 10 personas, pues venían 2, 3 personas y el teletrabajo pues se volvió ya una necesidad, la cual tenía que seguir ampliando. Y habían otras empresas donde definitivamente por entraron en un pánico muy particular o en una crisis donde dijeron, bueno, nos vamos todos a casa por seguridad, y trataron de implementar de esta forma. Entonces, ¿cómo lo pensó la Junta Directiva del TEC y cómo lo analizó? Pues decir, al final estamos todos metidos en esto, como dicen, bueno, no necesariamente estamos todos en el mismo barco, pero todos estamos afectados de una u otra manera en este mismo mar. Y ver de qué manera tomamos una directriz que al final pues van a haber unos más beneficiados que otros, pero que todos por lo menos sintieran de que existe un apoyo dentro de este ecosistema. Entonces sí, se generaron ciertos descuentos y queríamos, por supuesto, incentivar a las personas y a las empresas que quieren seguir continuando dentro de este ecosistema y aprovecharan pues este descuento que les hicimos en el mes de abril, aplicado a la factura de marzo, para que ellos sintieran de que realmente en esto va a haber continuidad, existe la continuidad. Y el TEC como ecosistema debe ser el primero que apoya y soporta la misma continuidad. Sí, qué genial. Sí. La verdad es que ahorita que lo mencionas, creo que esa es una manera de construir comunidad, justamente, darse apoyo mutuo, ¿verdad? A través de, ya sea de pagos o de los recursos que cada quien utilice, pero creo que la comunidad surge más de los apoyos entre personas, ¿verdad? Que más de cualquier otro recurso, ¿no? Sí. Yo quisiera agregar algo, Arturo, porque digamos en las últimas 4 episodios que hemos conversado con Pedro Pablo, mucha gente nos pregunta y también
empiezan a ver a las empresas, digamos, de inmobiliaria de renta como los enemigos, como que me están cobrando la renta, no me quieren ayudar, ¿será que o aprovecho ahorita para salirme? Y creo que es una perspectiva negativa de que no, digamos, nosotros tratamos de educar o evangelizar de que también ustedes están pasando por lo mismo, y eso es algo que usted decía, Arturo, en donde sí, o sea, realmente también nosotros tenemos proveedores que tenemos que pagarle al banco, etcétera, etcétera. Entonces, si nos puede ampliar un poquito qué otros actores hay desde su perspectiva como empresa que renta espacios, para que los que estamos alquilando entendamos que no solo es por fregar que nos están cobrando. ¿Me explico? Claro, claro. Y buen punto. Y la verdad que también es un llamado a la sensatez, ¿verdad? Hay que ser sensatos. Pues al final tenemos 3 edificios, más de 45,000 metros cuadrados. Gente que todavía tiene sus activos aquí dentro de empresas, ¿va? Los activos están aquí, mucha inversión dentro de sus oficinas. Pues también hay que proveerle esa sensación de que están seguros sus activos. Como te digo, al final la gente que me dice y me escribía, mira, pero no estoy utilizando los parqueos, démoslos de baja. Pues es entendible, ¿verdad? El espacio siempre está, los espacios se los vamos a mantener, y hay mucha gente que dio de baja los parqueos. Hay otros porque por supuesto dijeron, mira, todavía voy a eliminar algunos parqueos, voy a tener una menos cantidad de gente llegando, pues no hay ningún problema. Entonces yo creo que esto nos permite como que abrir y ser más versátiles y flexibles ante esta situación, ¿verdad? Si yo me pongo a hablar con cada uno de los clientes, que de hecho lo estamos haciendo, y hablar con cada uno es entender que cada uno tiene una necesidad distinta, pero al final nosotros en aplicar políticas, tienen que ser políticas que funcionen para la mayoría, por lo menos casi todos, porque al final ese es el bienestar de la mayoría. Pero igual, o sea, hay que mantener siempre mantenimiento en el edificio, o sea, hay que pagar un montón de costos que no se pueden evitar, por más que venga o no venga personas. Pero al final han habido empresas que sí han estado activas, que sí han estado trabajando, que tienen todos sus permisos, en su momento los buscaron, y otras que han vuelto otra vez a reintegrarse. Entonces empiezan a ver que la vida pues siempre estuvo, o sea, se les mantuvo el espacio, se les dio mantenimiento a sus lugares de trabajo, a todo este ecosistema, no ha muerto, sigue vivo y había que mantenerlo vivo. Entonces, en esa forma había que transmitirles también, entendiendo de que igual, o sea, si hay gente que no está usando el espacio, digo, ¿por qué vamos a ser nosotros también intransigentes y decir no? Yo he visto muchos de los comentarios, al final dice, bueno, el gobierno nos sigue cobrando impuestos, nos sigue cobrando todos estos tipos de gastos que viene, y las empresas que son de renta no nos están beneficiando, nos siguen cobrando luz, nos siguen cobrando agua, nos siguen cobrando el espacio. Perfecto. Entonces hay que ser sensatos, ¿verdad? Muchas gracias, Arturo, súper valioso su punto de vista, y gracias por compartirlo. Vamos a ir al primer corte, tenemos un montón de preguntas para usted, Arturo, así que después del corte regresamos con más y los vemos aquí en 5 minutos. Gracias. Buenísimo. Hola a todos, ya estamos de vuelta en otro segmento de M Podcast Show. El día de hoy estamos en el episodio número 83 con Arturo Samayoa, quien es el gerente general del campus tecnológico que está ubicado en Zona 4. Realmente ellos están creando una de las comunidades más grandes del ecosistema de emprendimiento, así que les recomiendo a todos que los sigan en sus redes como Campus Tech. También pues visiten y pregunten qué es lo que está sucediendo en ese ecosistema, porque creo que es súper valioso. En el segmento pasado estábamos conversando con Arturo de todos los retos que existen al manejar una empresa en donde se tiene a muchas personas pagando alquiler para pertenecer en ese ecosistema, cuando estamos en esta etapa o en esta pandemia que existe, que a veces pues se perjudica. Pero creo que Arturo nos dio un punto súper valioso que creo que vale la pena que lo escuchen. Si en dado caso no escucharon, lo pueden escuchar el próximo martes en Spotify, o se pueden suscribir en la página de mpodcast.net para recibir los puntos más valiosos de esta conversación. Así que vamos a seguir conversando con Arturo. Yo no sé, pero Pablo, si tenías alguna pregunta para sí, tenía tema, una. Me llama bastante la atención, Arturo, el tema del rol de una junta directiva
en estos casos. Nosotros aquí solemos hablar bastante de la gobernanza y creemos que la gobernanza es pues un eje principal de cualquier negocio. Entonces queríamos saber pues desde la perspectiva de la Junta Directiva qué apoyos te han dado para oxigenarte de conocimiento y en otros casos pues también eliminar alguna incertidumbre gracias al conocimiento de estas personas y qué rol juegan básicamente en estas decisiones de esta crisis o las que han jugado en otras situaciones. Claro, no, pues es recordar igual, el TEC es parte de un grupo, un corporativo, somos parte del Grupo Apolo, es un grupo inmobiliario muy fuerte en Guatemala. Háblese, los edificios Tiffany en zona 14 tienen centros comerciales, Plaza Zona 4, y el TEC conforma parte de todo este complejo inmobiliario. Entonces la junta directiva, por supuesto, es fundamental, es una empresa familiar y eso creo que permite también que ellos sean flexibles y que entiendan que la realidad y la situación que afecta de distinta forma a los diferentes países y diferentes negocios, sean que les permita ser un poco más, como digo, aplicando la sensatez, flexibles y abiertos y entender, ¿verdad? Que al final nosotros dependemos de nuestros clientes, de nuestros inquilinos, de nuestros asociados, por así decirles. Y tenemos que ver la manera de cómo proyectamos o les damos una seguridad de que realmente este negocio pues no solo va a continuar, sino que les va a seguir brindando ese apoyo. Entonces, tener esa junta directiva es fundamental, es vital, aparte que son personas que tienen mucha experiencia en otro tipo de negocios, pero inmobiliario es uno de los principales. Perfecto, Arturo. Hay una pregunta que quería empezar a tocar. Hace 1 año y 5 meses, si no estoy mal, usted empezó como gerente en el campus. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. ¿Cómo recibió el TEC y cómo recibió el TEC? ¿Cuáles fueron sus primeros retos de ir a algo tan grande con mucho potencial? ¿Cómo fue ese proceso? Gracias por la pregunta, Marcel. Pues la verdad que lo recibí ya cuando estaba por terminarse el TEC 3. En su momento, pues quizá la junta directiva lo podían manejar de forma a nivel de directores y era más fácil, pero ya con un tercer edificio y con la necesidad de proyectar, yo creo que es la más importante y el desafío más grande que he tenido es de qué manera proyectamos ese valor que tiene el ecosistema, qué es lo que realmente puede brindar el TEC como ecosistema para el desarrollo de Guatemala, el desarrollo económico, para seguir generando más empresas en temas de tecnología y que sigan afectando y generando más ingresos para el país, pues, fuentes de trabajo, muchísimo más beneficios para toda la comunidad. Y ese creo que fue el principal desafío cuando tomé el TEC, es cómo realmente transmitimos el valor de ese ecosistema, cómo lo seguimos fortaleciendo y proyectando, no solo a la comunidad también dentro de Guatemala, sino a nivel internacional. Creo que es otro de los desafíos que también todavía estamos en ese proceso, porque sí se habla de expandirnos internacionalmente. Y ahí fue cuando tomé entonces esa parte. Interesante. Y digamos, obviamente cuando usted entró, ya tenía pues más o menos oportunidades ya vistas como de poder expandirlo internacionalmente. Creo que algo que mencionó usted, Arturo, es el hecho de que también hay que comunicar que existe este ecosistema, que es uno de los retos iniciales de que la gente perciba el valor de algo que ya está creado como el ecosistema que existe ahí. Totalmente, es que no somos un edificio de oficinas común y normal como otros que hay en el país. Tenemos un factor de diferenciación muy fuerte, muy grande, que es este ecosistema. Entonces, la idea era, bueno, pues, tal vez no lo hemos transmitido de la forma correcta, aunque teníamos ya casi un 90% de ocupación en los primeros 2 edificios, y teníamos el desafío ahora de tener que llenar un tercero. Y en ese proyecto teníamos pues que seguir proyectando realmente ese valor. Entonces, comunicarlo era importante, ver de qué manera realmente, porque explicar qué es un ecosistema no es fácil. Yo lo primero que digo es, un ecosistema hay que vivirlo. De qué manera entonces las personas que están fuera del TEC o que nunca han venido al TEC, y hay muchas, créanme que todavía hay muchas que no han venido al TEC, de qué manera realmente entienden todo el valor que existe de estar dentro de una comunidad, estar dentro de un ecosistema donde están todos estos factores que es muy dinámico y todo el tiempo están cambiando y evolucionando para poder realmente desarrollar empresas, desarrollar negocios
porque así, aquí hay mucho emprendimiento startup, pero hay muchas empresas que llevan años, desde el primer año que fue el 2010, que han seguido creciendo y han ido evolucionando conjunto con el ecosistema. Sí, justo ahorita que decías eso, ¿cómo es percibido el tech? Me llamaba, es más, tuvimos una entrevista con un hondureño no hace mucho aquí Carlos Batz. Con Carlos Batz, que también el podcast está aquí. Ese es uno, y nos mencionaba como que él ha estado en distintos ecosistemas de emprendimiento en Centroamérica, y mencionaba que el de Guatemala, y que no hay realmente uno como el de Guatemala, más unido o que se vea con tanta actividad. Y creo que parte de eso, o sea, parte de esos actores principales en este ecosistema del emprendimiento ha sido el tech, y lo mencionaba él con total claridad. Y creo que no es el primero, sino inclusive en El Salvador, otra persona que es fundadora de un coworking allá, que ahora también ya está aquí, que se llama Sid, también nos mencionaba que el ecosistema de Guatemala Emprendedores, en la zona 4 específicamente, ha tenido bastante fuerza. Entonces creo que pues tener esa perspectiva de dos personas del exterior es bastante pues llamativo, ¿verdad? Y en segundo lugar, mi duda era cómo lo han recibido ustedes, qué han recibido con respecto a opiniones de cómo somos vistos como este ecosistema de emprendimiento. Pues te comento que uno de los objetivos nuestro es y sigue siendo el ser un referente en ecosistemas tecnológicos a nivel latinoamericano. Y lo digo muy orgullosamente, seguimos siendo, es probable que sigamos siendo todavía el ecosistema de inversión privada más grande de toda Latinoamérica, porque hay muchos ecosistemas similares y parecidos, donde hay mucha actividad del gobierno, de las municipalidades, como es el caso de Ruta N en Colombia. Hay otro muy fuerte, hay una comunidad fuertísima. El mercado más grande de tecnología sigue siendo el brasileño. Ahí tienen otras áreas, otro tipo de ecosistema, pero son muy apoyados por la parte del gobierno. Y nosotros somos iniciativa privada. Y eso es algo que nos diferencia de muchos ecosistemas. Pero la otra era realmente, hemos generado, y les comento, tuvimos aquí un curso, por ejemplo, de INCAE. Vinieron muchos costarricenses y extranjeros aquí al TEC. Aquí se llevó un curso de emprendimiento muy interesante. Y ya habían escuchado el TEC, mas no conocían realmente la dimensión del ecosistema. Y se fueron, por supuesto, porque no tienen algo similar ni siquiera en Costa Rica. Tecnológica en Costa Rica, pero no tienen el que nosotros tenemos acá. Nos hace falta mucho más, ¿verdad? No quiero decir que con eso hace falta muchísimo para proyectar y para comunicar realmente el valor que tiene el ecosistema en Guatemala y lo que ha hecho para realmente desarrollar todo este valor económico en Guatemala. Excelente, Arturo. Muchas gracias por súper valioso. Antes de ir al segundo corte, me gustaría saber qué visión vino usted 5 meses, qué vino a poner, qué cambios. Pues yo creo que el principal objetivo era ese, era volver realmente regresarle ese valor y cómo comunicarlo hacia afuera de realmente lo que es el ecosistema. Y la otra es realmente cómo nos estamos proyectando, porque me decían, sí, nos decían, bueno, el TEC, que tienen relación ustedes con TEC de Monterrey, no somos una universidad, no somos una academia, somos eso y mucho más, ¿verdad? O sea, al final es complejo explicarlo porque suceden tantas cosas, acá todo el tiempo estamos, como es tan dinámico, esto es una jungla, realmente es un ecosistema, es como una selva tropical donde pasan cosas y evolucionan todos los días. Entonces yo creo que este ha sido el principal objetivo. Contigo, Marcel, hemos trabajado ahorita unos podcasts, hemos tratado de hacer más cosas en temas de cómo nos proyectamos en redes sociales, pero también al interno. Yo creo que lo más importante es realmente cómo le devolvemos ese valor a la comunidad y lo que la comunidad puede generar. Yo creo que esa es otra de las cosas importantes que hemos estado haciendo y que creo que vamos en buena dirección, es cómo la comunidad se sigue beneficiando de toda esa convergencia que existe entre todos estos brillantes empresarios que están dentro del TEC
podemos generar mucho más. Excelente, Arturo, muchísimas gracias. Creo que perfecto para terminar el segundo segmento. Vamos a ir al segundo corte y regresamos con muchas otras preguntas que le tenemos a Arturo, así que si estás sintonizando esto en la radio, quédate, en 3 minutos regresamos, así que nos vemos en el siguiente segmento. Gracias a todos por sintonizar el tercer segmento ya de M Podcast Show. El día de hoy, a la gente que se acaba de sumar, pues estamos conversando con Arturo Samayoa, quien es el gerente general del campus tecnológico. Si en dado caso te acabas de sumar, no te preocupes, el episodio va a estar subido el próximo martes en M Podcast en Spotify, y si en dado caso te quieres suscribir para obtener los puntos más importantes de esta conversación, lo puedes hacer en mpodcast.net. Así que vamos a continuar conversando con Arturo. Hay muchísimas preguntas. Arturo, usted comentó algo bien interesante en el segmento pasado sobre el tema de la inversión privada. ¿Qué inversiones o cómo funciona el tema del fondo de inversión que ustedes manejan? ¿Qué proyectos han nacido del TEC a base de esa inversión? Si nos puede ampliar un poquito eso. Cuando hablaba de inversión privada, al final es cómo levantaron estos 45,000 metros cuadrados de edificios y espacios físicos para crear este ecosistema. Pero uno, en este ecosistema en particular, una de las partes fundamentales también para el desarrollo de empresas y de emprendimiento, por supuesto, es la parte de inversión. Esa parte, puede ser uno todavía de nuestros pilares un poco débiles, porque todavía no está la infraestructura ideal en Guatemala para que existan, por ejemplo, muchos o fondos de inversión o venture capitalists o angel investors que realmente generen fondos serios, pero se está formando. Ese es otro de los objetivos nuestros, es ver de qué manera apoyamos a Guatemala en ese sentido para que se empiece a fomentar y a generar más fondos de inversión para tecnología en un país que no está acostumbrado a esto, ¿verdad? Nosotros recurrimos mucho a la banca y a la banca tradicional, pero fondos de inversión hay muy pocos. Y estamos en ese proceso de conformar incluso un fondo propio del TEC. Interesante. Eso creo que es algo importante e interesante. Si no estoy mal, lo conversamos con usted, Arturo, hace un par de meses, en donde estaba a acabar la plática para empezar a trabajar en ese fondo. Así que realmente creo que todos los emprendedores lo desean con muchas ansias, porque creo que sería algo bien interesante para el ecosistema. Hay varios proyectos que han nacido del TEC. No sé si me puede contar alguno de ellos para que la gente entienda más o menos cómo fue el proceso en donde hubo esa creación o esa sinergia entre los emprendedores para crear esos proyectos tan exitosos. Pues aquí ha habido proyectos que nacieron de acá, desde que inició el TEC 1 en el 2008, que se puede decir fue la creación en planos de lo que es hoy el primer edificio, y se empezó a llenar en el 2010. Hay empresas que se vinieron y ya están establecidas y hoy por hoy todavía están funcionando en el TEC. Aquí hemos visto que se han generado negocios, sobre todo negocios, de entre empresas que cada uno tiene una parte que aporta o que viene a complementar con otra empresa, y se han generado negocios nuevos. Y empresas que han nacido acá empiezan, por ejemplo, en el coworking, y el ejemplo que voy a dar, el más claro que hemos tenido, es el que hoy por hoy, si ustedes conocen a Zoom, no voy a decir de Zoom la aplicación que manejamos hoy en día, sino Zoom, la plataforma de pago que usa PayPal, inició aquí en el TEC con Kyle Pasarelli. Es un personaje muy conocido, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero sé que tal vez algunos de ustedes han escuchado. Sí. Empezó en coworking, evolucionó, generó Blue Kite, que es una de las empresas que tiene una forma de pago, una fintech, y evolucionó de tal forma que hoy por hoy tiene su propio espacio físico cerca del TEC, que está en el mismo 4 grados norte. Lo compró PayPal y hoy es Zoom, ¿verdad? Es una plataforma de pago muy, muy interesante. Sí. Ese creo que es el ejemplo más claro que hemos visto, y esperamos, por supuesto, ver otros. Mencionaban ustedes ahorita a ICA, a Carlos Matz. Carlos, esperamos que sea otro de esos, y quién quita, ¿por qué no? Eventualmente
queremos ver que el primer unicornio, si vamos a hablar de unicornios en Guatemala, pues que sea el TEC. Ese debería ser nuestra visión. Queremos aquí que empresas salgan donde realmente pues va a generarse sinergia, que evolucionen de tal forma que sean empresas que se convierten en un unicornio. ¿Por qué no? No, yo creo que ese es el objetivo cabal de un ecosistema de emprendimiento, como brindar todos los ejes o actores principales para poder conseguir inversión, canales de venta, espacios de convivencia para el trabajo de oficina, etcétera. Creo que eso cabal es como uno de los objetivos principales de un ecosistema, y a mi criterio creo que el TEC lo ha hecho bien a todas sus capacidades. Y qué interesante esto que hablas del fondo de inversión. ¿Tienes alguna idea de hacia qué tipo de inversiones estarían enfocadas? Es decir, ¿serían enfocadas en tecnología y también de riesgo? Es decir, un poco el segmento parecido al que maneja hoy el TEC. Pues sí, no, la intención es, yo creo que ustedes entrevistaron a otro personaje que ha estado muy involucrado con nosotros, que es José Ordóñez. Sí. José es un excelente inversionista y tiene una visión muy particular en cuanto a generar estos fondos de inversiones, pero principalmente, y a tener tu respuesta, es sí, siempre tendría que ser en tecnología. Como sabemos, en estas hay un mayor riesgo, por eso es de que hay menos como que aceptación a invertir en este tipo de proyectos, porque el riesgo tiende a ser muy largo. A veces se está invirtiendo en cosas intangibles y en proyectos o en modelos de negocio que no han funcionado, o sea, que no son atípicos o son totalmente nuevos. Y apostarle a eso implica un gran riesgo. Pero así nació Silicon Valley en Estados Unidos. Era apostándole en que existe esa, voy a decir de facilidad, porque también el gobierno de Estados Unidos de cierta manera facilita que exista esa aceptación al riesgo, o por lo menos puedan invertir en proyectos de alto riesgo. Aquí en Guatemala todavía tendemos a castigar un poco esos proyectos. Entonces, sí, esa es parte de lo que Guatemala tiene que trabajar, o el ecosistema. Nosotros junto con el gobierno tendríamos que trabajar para poder de qué manera no castigar tanto proyectos de alto riesgo. Gracias, Arturo. ¿Qué personajes o qué actores claves están relacionados con el campus tecnológico para Cabal? O sea, ¿qué otros actores, digamos, ya sea públicos o privados, existen dentro del ecosistema del país, local, nacional, que están involucrados para desarrollar esta visión a largo plazo de crear el Silicon Valley en Guatemala? Pues aquí la verdad, y más que todo, pues sigue siendo una invitación. Pero trabajamos muy de cerca con el gobierno, queremos trabajar más, trabajamos muy bien con el Viceministerio de Economía, tratamos de trabajar muy de cerca con las cámaras, somos parte de la Cámara de Industria, pero un Silicon Valley como fue, y es hoy por hoy, en Estados Unidos, los factores que lo hicieron exitoso fueron, por supuesto, la iniciativa privada, las universidades y el gobierno. Esas son tres pilares fundamentales en el ecosistema. Entonces, tenemos muy buena relación con todas las universidades, especialmente la del Valle y la Galileo, y por supuesto con el gobierno. Pero esto es parte, como digo, de lo que estamos todavía trabajando, porque tenemos que reforzarlo. Este simplemente es un proceso evolutivo, y la misma forma de pensar, los paradigmas que tenemos que romper en Guatemala y cambiarlos, es para ver de qué manera seguimos integrando. Y de verdad que este es un proceso de integración. Entre más instituciones, factores que puedan apoyar se incluyan, mucho más efecto positivo puede tener esto. Este es un punto de convergencia, y así lo quiero vender yo, el TEC, donde todas estas instituciones privadas, de gobierno y academia se unen para realmente generar cosas impresionantes. Yo creo que esa es la parte más importante, pero tenemos una buena relación con prácticamente todas las entidades del Estado y con las universidades. Excelente. En zona 4, Arturo, ¿qué es lo que está pasando? Porque está el TEC, pero también como que el ambiente de cierta manera está enfocado a ese ecosistema como local. Hay varias startups afuera del TEC, hay un coworking space, está Zoom, está Kingo. ¿Qué es lo que está pasando en zona 4 que hace tan peculiar en esa área de, no sé, como un kilómetro al cuadrado? Porque es muy pequeño el lugar, pero están pasando un montón de cosas.
Sí, es como decir el Palo Alto o el Santa Clarita en Silicon Valley. Y así nos gusta decirlo, es como el distrito. Al final, como digo, se atrae, somos un foco de atracción, 4 grados norte. No voy a decir que si empezó con el TEC o no empezó con el TEC, pero sí voy a mencionar que empezó con la visión de una persona, que es un personaje que sí quiero mencionar, que es el ingeniero Juan Min, que él vivió todo este proceso de Silicon Valley, lo vivió en primera mano. O sea, él hizo una empresa de tecnología, diseñó la empresa, la conformó, y hoy por hoy la vendieron y es pública en Estados Unidos. Y él vivió todo ese proceso. Cuando él vino, habló con varios empresarios y los vino a juntar para hacer el primer TEC, pues junto con eso atrajo otro montón de personas que hicieron, bueno, el 4 grados norte, no sé si ustedes se acuerdan, tuvo una época donde fue quizá un área social muy interesante, donde había restaurantes, discotecas, y tuvo una caída. Y ahorita vino como que a darse otra forma, y evolucionó a lo que es hoy por hoy, podemos decir, el distrito tecnológico más importante del país. Y se vuelve un foco de atracción. Entonces, empresas como Kingo, como Zoom, que Zoom podía irse a cualquier otro lado fuera de 4 grados norte, pero escogió 4 grados norte. ¿Por qué? Porque ese es parte de lo que es el ecosistema. Eso es lo que realmente es uno de los efectos más importantes que tiene el ecosistema. Es la cercanía, es la capacidad de generar comunidad, es el tener ese contacto con otras empresas que son afines o que tienen, por ejemplo, giros similares, como en este caso la tecnología. Yo creo que esa es la parte importante, y sí, cada vez yo siento que va a ir evolucionando más. 4 grados norte, no digamos el TEC, esperamos siga creciendo en un cuarto y un quinto edificio para seguir alimentando este ecosistema. Excelente. Qué genial. Sí, con respecto al crecimiento del TEC, y esa era un poco cada la visión que quería que nos trasladaras, hacia dónde buscan caminar. Creo que ya nos mencionaste pues el fondo de inversión, otros edificios, hacia dónde más quieren caminar con respecto a la visión del TEC. Pero aquí lo más interesante es decir que para nosotros la tecnología es transversal. Y hoy tecnología, más que nunca, después de esta situación que estamos viviendo, tiene que estar en todos lados. Entonces, podríamos siempre hablar de software, podríamos siempre hablar de hardware. Hay un área muy importante que Guatemala todavía se ha visto muy poco, que es biotecnología. Entonces, ¿por qué no hacer un área para desarrollar empresas que se dediquen a biotecnología? A hacer más hardware, a diseñar más equipo, a ver de qué manera tenemos o integramos más la tecnología. Entonces, va mucho en esa línea, conforme nosotros vayamos viendo o entendiendo la adaptación de tecnología en el país, por supuesto que vamos a tener que brindar estos espacios para que el ecosistema siga creciendo. Entonces, hay planes, por supuesto, de un TEC 4 que quiere enfocarse un poco en esa parte de biotecnología, y en un quinto, por supuesto, donde queremos ya empresas que ya hayan llegado a ese nivel o estén creciendo a un nivel tal, y Dios quiera, ¿por qué no? Un unicornio esté instalado en un quinto edificio. Qué genial, sí, qué genial. Y si hay espacio para el cuarto y quinto edificio en zona 4. Sí hay espacio. Todavía se está negociando una parte, pero sí hay espacio. Aquí creo que lo importante es se puede ir ampliando el área y el distrito, pero el epicentro seguimos siendo nosotros. Aquí es donde realmente nace y donde se va a seguir generando estas olas y este efecto de qué manera replicamos lo que estamos haciendo en el resto del país. Entonces, hoy hablamos de distrito 4 grados norte, pero podemos hablar distrito zona 4. Podemos hablar distrito zona 4, zona 10, zona 14. Al final, queremos seguir expandiendo. Pero la tecnología sigue siendo transversal. Hoy es una necesidad. Y yo creo que eso es lo que va a ayudar a que al final, si espacio, al final se va a ir consiguiendo. Conforme lo vayamos necesitando, seguro que se va a ir abriendo ese espacio. Buenísimo, Arturo. Vamos a ir al último corte. Todavía nos quedan 15 minutos de conversación con Arturo Samayoa, el gerente general del campus tecnológico, que lo vamos a seguir conversando después de este corte, así que no corten la radio, sino que espérenos. En 3 minutos regresamos.
Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. Si en dado caso te acabas de conectar, estamos conversando con Arturo Samayoa, quien es el gerente general del campus tecnológico en Guatemala. Conversamos muchísimas cosas, desde qué es lo que está pasando en el tema de inmobiliario en esta época del COVID-19, también cuál es la visión del Campus Tech, que pues es un ecosistema para crear una comunidad interesantísima de emprendimiento, y ahorita pues queremos empezar a conversar un poquito más sobre cuál es su perspectiva, digamos, de la parte de Arturo del tema de emprendimiento. Digamos, Arturo también es profesor de MBA en la Universidad de San Pablo de Guatemala. Él da la clase de Entrepreneurship Project and Strategic Thinking. Entonces me gustaría saber, Arturo, cuando llegan los estudiantes a esa clase, pues, ¿qué es lo primero que ve? Digamos, estoy seguro que ha pasado por mucha gente. ¿Cuál es la perspectiva del emprendimiento en esos jóvenes? ¿Qué es lo que usted les enseña? ¿Cómo es su visión del tema de emprendimiento en Guatemala? Pues, bueno, al final sigue siendo un curso de MBA, ¿verdad, Marcel? Pero sí es importante transmitirles las herramientas para que ellos puedan pensar por sí mismos y ver de qué manera poder, voy a decir, descubrir todas esas. Yo los invito siempre a que hoy en día no podemos ser cerrados en cuanto a la forma como cómo ir descubriendo esas oportunidades en función de las problemáticas que estamos viendo, de qué necesidades nuevas van saliendo y cómo las podemos atender. Entonces yo siempre les digo, o sea, aquí Guatemala ya no necesita más ingenios, tiene suficientes ingenios. Entonces no vayamos pensando en negocios tradicionales, vamos pensando en qué manera podemos brindar soluciones a necesidades y oportunidades que todavía, pues no es que no se hayan descubierto, quizá no han sido tan evidentes. Entonces va mucho en esa línea. Y hoy por hoy yo creo que podemos decir de que yo creo que nadie se esperaba lo que estamos viviendo hoy por hoy hace un mes y medio, 2 meses. En la mente de cualquiera, por más planificación, yo sé que todos los planes, todos los presupuestos que todas las empresas han hecho a finales del año pasado, principios de este año, se les vinieron abajo, pero desplomados. Nadie le va a pegar a su presupuesto, no es que siempre le han pegado, pero difícilmente se van a acercar. ¿Por qué? Porque, o sea, no era imprevisible esto, nos vino, nos cayó. ¿Cómo reaccionamos ante esta situación? ¿Cómo reaccionamos no solo a esta, sino a otras? Que creo que esa es la parte clave, y eso es lo que yo me enfoco mucho, en qué manera brindarle esas herramientas para que estemos atentos a no cerrarnos y a ver qué tipo de oportunidades o qué tipo de soluciones podemos brindar a este tipo de problemática muy particular. Sí, yo creo que es algo interesante. Yo hace poco estaba conversando con un psicólogo reconocido aquí en Guatemala y estaba hablando del tema de las crisis. Las crisis al final es cuando una realidad se nos impone, cuando menos lo esperábamos. Entonces, estas crisis lo que nos hace, de cierta manera, es reorganizarnos, es evaluarnos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, el tema de los presupuestos y demás. Entonces, es dependiendo nosotros cómo reaccionamos a esas crisis, o sea, una crisis nos tiene que hacer mejores, definitivamente. Entonces, creo que va muy relacionado lo que usted está hablando, Arturo, de tener la mente lista para poder reestructurarse, reinventarse, porque es lo único que nos queda. A veces vemos las crisis como algo que tenía que pasar, algo que, pues, algo místico lo ocasionó, pero ahí es donde perdemos ese poder de hacernos responsables, que si en dado caso nos afectó de una manera muy negativa, o de cierta manera nos va a afectar para ser mejores. No sé si me explico. Sí, Marcel, y la verdad es que hago énfasis tal vez yo en una palabra que dijo Carlos al inicio del programa, y es el de la sensatez. Arturo, perdón, estaba pensando en Carlos Mann. Y es el de la sensatez. Me quedo bastante con eso porque me parece bien aterrizado en de que los problemas solo duran un día, básicamente, ¿verdad? Y que en la medida que se construya hacia eso, pues los problemas que tenemos hoy los solucionamos hoy, ¿verdad? Y creo que para emprendedores que tienen visiones de largo plazo, como bien nos las ha comentado Arturo, inclusive pensando desde el TEC, hay que tener la sensatez del día y solucionar los problemas del día, y más en una crisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si te metes en este loop de pensamientos, pues ahí sí que te ahogan y te pueden dejar en parálisis, ¿verdad?
Entonces creo que eso es otra de las cosas que creo que la crisis trae, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo, como que digo, nadie estaba preparado. Pero bueno, se vino y como bien dijiste, o sea, van a haber personas y van a ver que reaccionen de forma distinta. Psicológicamente, el ser humano, como todos sabemos, vamos a reaccionar de forma distinta ante una crisis o ante una situación de peligro, como es este caso. Y van a ver quiénes, pues sí, van a ver de qué forma proactivamente buscan soluciones, y van a ver otros donde se van a retraer y van a decir de qué manera nos protegemos. Y yo creo que en esa línea, pues, cómo respondan y cómo actuemos ante esta situación, en donde realmente se va a ver esta nueva ola, voy a decir, una nueva ola de emprendimiento, o nueva ola de hacer negocios no solo en el país, sino a nivel mundial. Sí, definitivamente creo que eso es algo que se viene. Arturo, para la gente que está escuchando y que le interesa el tema de poder pertenecer a la comunidad del Campus Tech, de poder empezar a pensar en un startup, ¿qué es el primer paso que debe hacer un emprendedor que se está creando para acercarse al Campus Tech y decir, bueno, existo, cómo me pueden apoyar, qué es lo que tienen que hacer para poder estar ahí con nosotros? Como yo siempre digo, el inicio para mí lo principal es tener la voluntad. Con voluntad, aquí nosotros tenemos las puertas abiertas y recibimos a quien quiera, tenga una idea de negocio, tenga un modelo interesante. Aquí lo escuchamos y como digo, tenemos toda la flexibilidad del mundo. Como bien sabes, tenemos espacios de coworking. Trabajamos el otro día contigo también en una dimensión de la aceleradora, que hoy por hoy se nos fue Madi a Estados Unidos de regreso, pero tenemos el modelo, sigue trabajando y sigue funcionando. Y que nos vean realmente como un lugar donde el emprendimiento es posible. Y no solo eso, sino también la evolución del emprendimiento, el crecimiento de las empresas es posible. Aquí una empresa puede venir a acercarse desde una oficina virtual para tener una dirección física, o siempre, por supuesto, dentro de la legalidad y dentro del formalismo empresarial, hasta luego agarrar una pequeña oficina, un espacio de 2-3 metros cuadrados con una mesa, hasta agarrar una oficina de 700 metros si así lo quisieran. Entonces digo yo, siempre es la voluntad. Venir acá, tenemos también muchos cursos, está la parte de EduTech, tenemos de eTech, tenemos la parte de, como bien sabes también, de nuestro Makerspace, el TechLab, el Makerspace, y esto también es algo bien orgulloso para nosotros y como guatemaltecos, es el de inversión privada ese sí está comprobado y oficialmente, el de inversión privada más grande de Latinoamérica. Estás escuchando Infinita FM.